palabra del Señor, yo les invito que vayamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 5, versos del 6 al 8. Hoy voy a usar la versión Dios habla hoy, que me gustó mucho cómo está ahí siempre expresado esos versos, pero la versión que tenga dice lo mismo, ¿no? Pero aquí está como más simple. Y si lo ve a través de su celular o lo busca a través de su celular, puede buscar ahí la versión Dios habla hoy. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Ya todos lo tienen? Sí. Amén. Se encuentra en el libro de Génesis y Apocalipsis, ¿eh? Por ahí está. Digamos, después de Corintios está después del libro del libro de Romanos 8. Por ahí está. ¿Bien? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? ¿Todos lo tienen? ¿Todo el que esté durmiendo, dígame? ¿No? Ah, bien. Está despierto, dígame ahora. Está despierto. Vamos, verso 6 dice: ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad, como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Yo le he puesto como título a este mensaje algo pequeño que puede causar grandes daños, haciendo alusión a la levadura que habla aquí el texto. Así que vamos a orar al Señor. Señor, gracias por esta palabra, gracias por, Señor Dios, que está ahí escrita con un propósito que es alinear nuestras vidas a la verdad de Cristo, Señor Dios, para poder vivir como tú quieres que nosotros vivamos. No vivir una religión, no vivir de apariencia, sino ser verdaderos, Señor, verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de ti, Señor Dios, y vivir a plenitud todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y en santidad. Oh Dios, gracias por esta palabra, háblanos, que sea de mucha ayuda y de bendición para cada uno de nosotros en nuestro caminar contigo, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. Bueno, el contexto de esta palabra, hermanos, es, y comienza el capítulo 5, Pablo, ¿cierto?, refiriéndose a esta iglesia, comienza el capítulo 5 hablando de un miembro de la iglesia, de alguien que participaba ahí. O sea, esta palabra es para la iglesia, no es para los que no conocen del Señor, sino que esta es una palabra para el que se dice ser cristiano y que se congrega y que sirve al Señor y ama a Dios. Y comienza ese capítulo 5, hermanos, hablando refiriéndose a la levadura, que es la palabra clave de todo este texto, que había una persona ahí dentro de la congregación que estaba en pecado. ¿Cuál era ese pecado? El pecado era un pecado sexual, de
que esa persona estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Ese era el tipo de pecado que había. Entonces Pablo aquí confronta a la iglesia en Corinto, haciéndole ver, ¿cierto? Y mostrando el ejemplo de la levadura como si fuera algo dentro de la congregación de la iglesia, como algo pequeño, que no se le da importancia, algo que sí hay que darle importancia y que puede causar un daño mayor en la congregación. Y así como decía recién, ¿no? La levadura es la palabra clave de este texto. Y la levadura, hermanos, en ese entonces no es como la levadura que nosotros tenemos, que usamos hoy en día, ¿no? En algunos de nuestros países, aparte de haber levadura en polvo, también hay una levadura fresca. Aquí hemos encontrado levadura fresca, ¿no? En polvo, ¿no? Pero en ese entonces, la levadura que habla aquí esta palabra, en ese entonces era del pan que hacían el día anterior, porque todos los días hacían pan. El día anterior dejaban un pedacito de esa masa fermentada para poder ocuparlo el día siguiente. Y esa era la levadura de ellos, no la levadura que nosotros hoy día conocemos, que además también tiene químicos y otras cosas. Entonces, la palabra aquí en Pablo está hablando de esa levadura. Y se está refiriendo, ¿cierto?, a esa levadura en relación al pecado. Se está refiriendo en relación al pecado. Y como decía el mensaje del texto, ¿no?, algo pequeño que puede causar grandes daños. Muchas veces nosotros cuando nos referimos al pecado hacemos una diferencia en que hay pecados grandes y hay pecados pequeños. Pero la Biblia no habla de eso. No habla de eso. O sea, pecado es pecado. A veces decimos, una mentirita ahí pequeñita, no. Pecado es pecado. Entonces, podemos nosotros mirarlo de distintas maneras, pero esa es nuestra percepción del pecado que no es lo que es, o sea, ya sea un pecado pequeño o un pecado grande, el pecado es la misma palabra, ¿no? Es lo mismo. Y hermanos, en el reino espiritual, el pecado no se mide por su tamaño, ¿no?, sino por su capacidad de expandirse, de crecer y de destrucción. En eso se mide. Porque puede ser algo pequeño, ¿no?, pero puede transformarse en algo mayor si no se le da la atención que se le debe dar. ¿Ya? Y hermanos, como decía, el apóstol Pablo utiliza esa metáfora de la vida cotidiana, ¿no?, del primer siglo, para ilustrar una realidad espiritual urgente. Esto que es lo que quiere decir sobre la levadura. Y hermano, y esta palabra nos advierte que como un pecado que vemos como pequeño, que lo minimizamos, ¿cierto?, en nuestra vida, puede crecer y tomar control de nuestra vida y además afectar a nuestro alrededor. Porque todo lo que nosotros hacemos, hermanos, queramos o no, va a causar un efecto en nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra iglesia, ya sea positivo o negativo, ¿no? ¿Entendemos eso? O sea, y eso tenemos que tener claro. Y tenemos que tener claro eso de que a veces algunas pequeñitas cosas pueden causar algo mayor y afectar no solamente nuestras vidas, sino también la vida de los demás. Y hermano, y no quise referirme mucho a la piedrita porque quería hablarlo ahora. Esta piedrita que tengo aquí, que está sonando ahí, es algo muy pequeño. Lo podemos ver ahí, 2 milímetros.
algo muy pequeño. Pero eso pequeño, hermano, causó tanto dolor en mi cuerpo. Tanto dolor, sí. Tuvieron que ponerme morfina. Y me duró, me dijeron no, que iba a durar un montón de horas y me duró la mitad de lo que me dijeron. Tanto era el dolor que vomité en varias ocasiones y el que ha vivido esto sabe de lo que estoy hablando. El otro día nos visitó y aprovecho de agradecer a todos nuestros hermanos quienes nos han ido a socorrer con comida, nos han bendecido. No, gracias hermanos. Son una bendición. También fue la hermana Nancy y la hermana Shelly también de acá de la iglesia de inglés en estos días. Y conversando con la pastora Nancy, ella nos dijo de que también el año pasado había tenido piedra también en su vida. Y dijo que pensaba que se iba a morir. Es tanto el dolor, hermano, es tanto, gracias al Señor que no me causó daño adentro, porque a veces, de acuerdo al tamaño y también la forma, a veces son más puntiagudos que otros, gracias a Dios que no era tanto. Imagínense si no hubiera sido. ¿Sí? Yo lo miré, pastor, y estaba rojo como tomate, y sude, y yo no, me vas a orar. Sí. Pero hermano, lo que quiero referirme con esto es que es algo tan pequeño que nosotros lo vemos como insignificante y todo lo que puede causar. Refiriéndome a esto de nuevo, bueno, hay algunas cosas, o sea, tengo que darle importancia a esto también en mi salud, que tiene relación igual con lo que estamos hablando. O sea, hay algunos hábitos que debo cambiar, ¿no? Y mejorar. Por ejemplo, no he sido muy bueno para beber agua, entonces ahora tengo que ponerme a beber agua, ¿no? En estos días, porque la hermana Marta compartió una receta ahí, creo que el domingo pasado estuvieron hablando ustedes, la misma Marta tenía una similar, de cómo a través de productos naturales poder cierto combatir esto o poder darle solución o ayuda, ¿no? Y dentro de la receta era tomar mucho té, distintos de manzanilla o menta, y hermano, durante esos días y hasta ahora estoy haciendo un adicto al té. He tomado tantos té que nunca en mi vida había tomado tantos té de manzanilla y de menta. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo debo volver, o sea, no solamente por estos días, sino ahora en adelante debo cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Ya? Debo incorporar más líquido, debo incorporar ciertos alimentos igual más naturales, digamos no tanto el lata, porque eso también afecta mucho la Coca-Cola y todo aquello, ¿no? Hay varios factores alimenticios ahí que uno en un momento le da para adelante, ¿no? Pero después, más adelante ahí vienen los resultados. Entonces, es lo mismo, aquí se lo vemos en el aspecto espiritual. O sea, en nuestras vidas hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que cambiar hábitos. Y tenemos que enfrentar si hay algunas cositas por ahí que no están muy bien, que están ocultas por ahí, que nadie las ve, que uno de repente minimiza y dice, es algo pequeñito nomás, pero que puede causar grandes daños. Y vamos a ver algunas, no quiero tomarme mucho tiempo, ¿no? Pero sí quisiera, referente a esta palabra, ver 4 aspectos importantes de los cuales Pablo habla, ¿no? En relación a esto. Y lo primero, que es el engaño de la insignificancia, o de ser algo insignificante. En el verso 6 dice, ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. ¿Cierto? Está hablando sobre esta persona que estaba ahí en pecado dentro de la congregación. ¿Cierto? Se sentían orgullosos porque
afectaran toda la masa. Entonces, hermanos, cuando aquí se está refiriendo este verso a la iglesia de Corintios, está refiriendo a que ellos estaban tolerando ese pecado. Lo estaban enfrentando, quizás por diversas razones. Muchas veces no enfrentamos la verdad o no enfrentamos a quien debemos nosotros hacerle ver que está, por ejemplo, en una situación que debe atender por el temor a que la persona se ofenda, a que la persona ¿cierto? Tenga una actitud diferente a la que uno quisiera que tuviera. Como por ejemplo los que somos padres, no sabemos, y nosotros también lo hemos sido, ¿no? Adolescentes y todo, y ustedes saben, ¿no? Que muchas veces el adolescente no le gusta que uno lo discipline o uno le diga cosas, ¿no? Entonces tienen una actitud a veces un poquito difíciles, ¿no? Pero aquí estaba en esta situación, la iglesia de Corinto, estaban como tapando el pecado, pensando que cierto que ese pecado no iba a causar, que no iba a afectar la iglesia, pero Pablo los confronta, porque estaban cegados en ese sentido. Y hermanos, cuando poniéndonos en este caso, ¿qué es lo que puede causarlo? ¿Qué es lo que estaba causando en ese entonces? Y el temor de Pablo, que ese pecado dentro de la congregación podía contagiar a los demás también, ¿no? Porque cuando usa el término de la levadura, ese es el fin de la levadura, ¿no? Que es algo pequeño en comparación a toda la masa, pero que hace que el pan o la masa o sea, como que se haga parte de toda la masa. Y cuando usamos levadura para hacer pan, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se infla la masa, ¿no? Y en realidad no es un pan verdadero, ¿no? Sino es un pan inflado. Esto se hace más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pecado, ¿qué es lo que produce eso como la levadura? Es que contagia. Si no le damos ¿cierto? La atención y detenemos eso, ¿no? El pecado nunca se queda estático ni aislado en un rincón. Una pequeña mentira, un pequeño rencor, por decirlo así, una mirada codiciosa o un hábito de murmuración, parecen inofensivos hoy, pero tienen la naturaleza del moho y la levadura. Crecen de adentro hacia afuera. Y hermano, nosotros, algo que nos caracteriza a nosotros como iglesia es que hablamos la verdad como debe ser. Nosotros aquí delante, yo y mi esposa, hemos a veces compartido mensajes bien directos, que muchos no les gusta compartir, ¿no? Que muchos pastores, o no estoy hablando mal de nadie, ¿no? Pero que por lo general se abstienen de compartir por la reacción que va a tener de la congregación o que a alguien no le guste y se vaya y a veces he compartido mensajes que algunas personas ya se han ido por eso, pero aquí la palabra no se cansa y nosotros no seremos una iglesia perfecta, ni nosotros, ni yo, ni mi esposa somos perfectos, ni ustedes tampoco, pero somos una iglesia que ama al Señor y que intentamos hacer lo mejor, ¿no? Dentro de lo que nosotros somos. Y si hay cosas que hay que corregir, las tenemos que corregir. Y yo creo que este es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener claro,
engaño de la insignificante o de mirar esto como algo muy pequeño, es como una concesión que estamos tolerando en nuestra vida hoy y pensando que no es para tanto. O a veces nos puede llevar a pensar de que yo puedo controlar aquello y cuando yo quiera lo dejo. Y eso es una mentira. Nosotros como hermanos, como hijos del Señor, tenemos que cuidarnos. Como congregación tenemos que cuidarnos. Como hijos del Señor, en forma personal, particular, tenemos que cuidarnos. Porque algo muy pequeñito puede crecer en nuestra vida y hacerse muy grande, que después va a ser más difícil el volver a traer. Nunca miremos aquello como algo pequeño, insignificante y digamos, total, hoy ya, mañana será diferente. O a veces decimos, bueno, si el Señor me perdona, así que oro nomás y el Señor me va a perdonar porque está la palabra, pero bueno, tampoco es un juego la cosa. O sea, el servir al Señor debe ser con madurez, ¿no? No usar la palabra para mi beneficio. Segundo, aquí la palabra nos habla, usando este texto, al llamado a una limpieza profunda. El versículo 7, en la primera parte, dice, así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Hermano, aquí cuando habla de echen fuera esa vieja levadura, en otra palabra, digamos, en otras versiones habla de desechar, ¿cierto? De sacar, de expulsar. Aquí no se trata, hermanos, de que aquellas situaciones en nuestra vida que puedan estar ahí, la escondamos como con un zapa encimita, ¿no? Como que le pongamos un maquillaje, ¿cierto? Ustedes que son mujeres sobre todo, muchas veces, o la mujer cuando avanzan años, ¿no? Usa mucho maquillaje, no sé si estaré equivocado, ¿no? Pero para tapar a veces ciertas arrugas, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Nosotros tenemos arrugas desde acá para aquí, ¿no? Pero ustedes que son, bueno, mujeres que están acá, es así, ¿sí? Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Gracias. Y muchas veces nosotros con el pecado queremos poner un poquitito ahí de maquillaje para taparlo, ¿no? Por encimita. Y uno cree que esa es la forma, ¿no? Pero aquí la palabra está hablando de que no es taparlo para que nadie lo vea, sino que es estirparlo, o sea, sacarlo de raíz. Hermano, aquí, bueno, todos nosotros los que estamos aquí, la gran mayoría, yo creo que todos, llevamos tiempo en el cristianismo, amando al Señor, sirviendo al Señor, y quizá uno podría decir, pero esto es una palabra más para los inconversos, ¿no? Pero aquí esta palabra era para la iglesia, ¿no? Es para nosotros, y yo creo que el Señor nos está hablando, ¿no? Me está hablando a mí. Yo creo que está hablando a cada uno de nosotros y que debemos ponerle atención. La misma palabra dice de que el que se crea firme, mire que no. Han habido grandes hombres del Señor que por esto se han derrumbado y han caído. Gracias al Señor a la gloria, pero otros no. Y es por no tomar la atención.
Entonces aquí no se trata de maquillarlo, ¿no? Sino de extirparlo, de sacarlo de raíz. Pablo aquí no está diciendo controlen la levadura, ni administren el pecado. Dice echen fuera. Echen fuera. Y como les decía recién, ¿no? Otras versiones dice que se limpien, que deshacerse del pecado, o sea, no tenerlo más, que no sea parte de nuestra vida. Y eso nos corresponde a nosotros, a nadie más. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu pastor, ni a tu pastora, ni a Dios. Nos corresponde a nosotros de sacarlo de raíz, identificar aquello y presentarlo ante el Señor. Dice, el pecado no se negocia, se confiesa y se abandona. Y eso es algo que tenemos que hacerlo nosotros. Hermanos, ¿y cuál es el propósito de esto? O sea, que hermanos, nosotros, porque aquí dice, para que sean levadura, para que sean como el pan hecho de masa nueva. O sea, para que sean como el pan sin levadura. Ustedes saben que bueno, la Pascua, de hecho, este era un tiempo de Pascua también, y Jesús se refiere también a la levadura que estaba en los fariseos y los saduceos, después de haber alimentado a los miles que alimentó, ¿cierto? Y que multiplicó el pan y los peces. Después de aquello, él se refirió a la levadura, y justamente fue un tiempo que estaban de Pascua. Y la Pascua en que ellos recuerdan, el pueblo judío recuerda la liberación de ellos de los egipcios, ¿cierto? Celebra la Pascua comiendo pan sin levadura, ¿cierto? Simbolizando, ¿cierto? Que un pan, ¿cierto? Verdadero, sin levadura, como también seréis, ¿no? Y aquí Pablo se está refiriendo a eso, para que nosotros lleguemos a hacer ese pan sin levadura, o sea, que no esté, ¿cierto? Ese pan con la levadura contaminado, o que no sea real. Y esto, hermanos, es gracias a Cristo, que Él es quien nos limpia, nos transforma, gracias a su sacrificio perfecto en la cruz. O sea, aquí hay una parte que tenemos que hacer nosotros, pero para permitir que la obra de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Entonces ahí nosotros no podemos decir, oh, yo no puedo abandonar esto, yo no puedo abandonar este pecado, yo no puedo abandonar, ¿cierto?, esta práctica que cada cierto tiempo estoy experimentando y no puedo vencer esa tentación, que se ha convertido como algo que se ha integrado en mi vida. Hermanos, si nosotros reconocemos aquello y permitimos que la obra de Cristo obre en nuestras vidas, con nuestra decisión, con nuestro deseo, con nuestra intención genuina y real, la obra de Cristo se va a manifestar en nuestra vida. Y vamos a hacer un pan real, no con levadura, sino un pan real, no inflado, sino un pan como el que está hablando aquí la palabra, ¿no? No limpiamos nuestra vida para que Dios nos acepte. Quitamos la levadura porque ya fuimos hechos una nueva masa en Él. Hermanos, y aquí hay algo importante, porque a lo que estamos apuntando es que vivamos una vida
sin pecado sea una vida en santidad. Y hermanos, y la santidad no es simplemente una prisión de prohibiciones o de que tenemos que cumplir reglas, porque eso sería una religión, sino que es un estilo de vida que debe ser consecuente a lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, nosotros, hermanos, como cristianos, nuestro llamado es vivir en santidad. La Biblia se refiere mucho a este tema, ¿no?, de la santidad. El libro de Levítico, no sé si alguno de ustedes ha entrado ahí en el libro de Levítico, que para muchos el libro de Levítico es un libro muy difícil, ¿no?, porque hay mucha simbología y todo el tema de las fiestas y de los sacrificios y todo, pero todo apunta hacia Cristo y a la santidad de Dios. En que Dios desde el comienzo ha llamado a su pueblo a vivir en santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Dios nos ayuda, hermanos, a vivir una vida pura, una vida santa, una vida apartada para el Señor. El número 3. Número 3. El fundamento de nuestra libertad. En cierto aspecto, algunas cositas que hemos ya estado hablando, ¿no? Versículo 7, la parte B, la parte final del verso 7, dice, de acuerdo a la versión que yo estoy leyendo, ¿no?, pero también a la versión que usted tenga, también quiere decir lo mismo, ¿no?, pero aquí está un poco más simple. Dice: ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue, repetí lo mismo, que es muerto en sacrificio por nosotros. Los que he decir esa parte. Hermano, y como les decía, en el contexto de la Pascua en el Antiguo Testamento, y eso lo menciona en Éxodo 12, antes de celebrar la Pascua y salir de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel debía, ¿cierto?, limpiar sus casas, barrer sus casas y eliminar también todo trozo de levadura en relación al pan, ¿no?, y en relación a su vida frente a Dios. Y aquí, hermano, muestra, ¿cierto?, la importancia de lo que significa el sacrificio de Cristo perfecto, que es el fundamento para nosotros poder ser libres de la levadura que está ahí en nuestra vida, o que pudiera en un momento venir a tocar nuestra puerta. Entonces, hermanos, Jesucristo, como lo dice la palabra ahí, como nuestro Cordero Pascual, con su muerte en la cruz y resurrección, Él venció el pecado en nuestra vida. O sea, Él es el fundamento de nuestra libertad. No es a través de nuestra fuerza, no es a través de lo fuerte que yo me pueda sentir, no es a través de que un día que yo esté ayunando y yo ayuné, entonces estoy fuerte para... Es importante también, ¿no?, ayunar, llorar, todo eso. Pero no es por lo que yo haga. El
El ayunar, el orar nos ayuda a crecer nosotros espiritualmente. Pero es lo que Cristo hizo en la cruz, lo cual hace vencer nuestro pecado. Rompió las cadenas del pecado, canceló nuestra deuda. Y hermanos, el tolerar en nuestras vidas esa levadura pequeñita es menospreciar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Hermano, yo no quiero decir con esto de que nosotros no volvamos a pecar nunca más, porque estamos aquí viviendo en la carne y bueno, de una u otra forma pecamos, ¿no? Pero hay una diferencia con el pecado que uno realiza de forma muchas veces inconsciente, con otro pecado que uno lo hace deliberadamente y se convierte en una práctica habitual. Y hermano, nosotros, y discúlpeme que lo diga, ¿no? Porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero, y lo digo otra vez más, nosotros al ser cristianos no estamos en un juego de la vida. O sea, no debemos jugar a ser cristianos y ser hijos del Señor. Esto es algo en serio. Que en el momento, muchas veces, cosas que hacemos no nos damos cuenta de lo que va a producir más adelante y ahí vemos las consecuencias. En todos los aspectos, todas las consecuencias, hermano, en nuestra alimentación, en nuestro descanso a la noche, que comemos poco. Todo eso va acortando días de nuestras vidas y de la misma forma, hermano, si nosotros permitimos algunas cosas que sean pequeñas, estamos menospreciando la obra del Señor y estamos afectando un daño tremendo en nuestra vida y quienes nos rodean. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Sí? Bueno, gracias, eso es importante, ¿no? ¿Verdad? Recibir ese feedback para seguir. Y hermanos, tu victoria sobre el pecado no depende, como decíamos, de tu fuerza de voluntad humana, sino del poder de la cruz de Cristo. Y eso es lo hermoso, porque nosotros por nuestra fuerza no podemos, no podríamos. Desde el momento que hemos conocido al Señor, hemos conocido la verdadera vida y ciertamente los que llevamos más tiempo, otros menos, otros llevan más tiempo que uno, hemos aprendido de que sin el Señor no somos nada. Y aunque de repente, hermano, nosotros podamos cometer errores y quizás desviarnos un poquito, siempre el Señor está ahí para ayudarnos y dirigirnos nuevamente al camino, como la hermosa parábola, ¿cierto?, del hijo pródigo. Siempre Él está ahí dispuesto a recibirnos con amor y no juzgándonos, no apuntándonos, sino recibiéndonos con amor para nuevamente, ¿cierto?, estar con Él. Y eso le damos gracias a Él. Solo al Señor, gracias a Él. No hay ningún mérito en nosotros. Y el último punto habla sobre un estilo de vida de sinceridad y verdad. Verso número 8, que es el último verso, dice: así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y perversidad. Y hermanos, aquí hay algo importante aquí en esto de que es parte de este último verso, ¿no? Habla ahí de celebración de la Pascua, de ser
Y hay una cosa, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que tener claro, que la vida cristiana es para gozarla, hermano. La vida cristiana debe ser en nosotros una fiesta continua, una fiesta que no se acaba. Cuando, hermanos, llegamos a esa conclusión como cristianos maduros e hijos del Señor, vamos a llegar a disfrutar la vida cristiana. Independientemente de las situaciones y circunstancias que nos atraviese la vida, pero ya no vamos a verlo así como el ser cristiano y que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro. Yo cuando llegué al Señor con una vida no muy santita que llegamos, a los 21 años. Y en realidad nadie me dijo, deja de hacer esto y deja de hacer esto otro, sino que como tuve un encuentro personal con eso tan potente y fue tan real, de que no hubo necesidad de que alguien me dijera yo mismo. ¿Por qué? Porque me di cuenta y lo experimenté y hasta el día de hoy que la vida cristiana es lo más hermoso que uno como ser humano puede vivir, porque para eso fuimos creados, para estar en relación con el Padre. Y esta vida tenemos que gozarla, tenemos que alegrarnos, tenemos que vivir la plenitud. ¿Y cómo es vivir la plenitud? Viviendo en santidad. Viviendo en sinceridad, en verdad. Liberarse del pecado no nos lleva a una vida triste o aburrida, al contrario, nos permite celebrar la verdadera libertad y comunión con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Eso es gozar la vida. Por eso, hermanos, a veces cuando yo no estoy hablando en contra de nadie, ¿no? Pero a veces uno ve a cristianos ahí con cara de limón. Tenemos que estar alegres, hermano, porque el Señor nos ha salvado, nos ha transformado, somos hijos del Señor, ¿cierto? Somos hijos del Rey de Reyes y un día vamos a estar con Él y vamos a vivir por toda la eternidad. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén, hermanos. Estamos preparándonos para eso. Hermanos, y en esta palabra, cuando habla de sinceridad y verdad, en contraste a las últimas palabras del verso, que son maldad y perversidad, está refiriéndose a un término griego, sobre todo en la palabra sinceridad, que es algo que no teme salir a la luz. O en otras palabras podríamos decir, cuando habla de sinceridad, es una vida limpia que no oculta nada. Y así está terminando estos versos del apóstol Pablo. Que nuestra vida debe ser una vida santa, una vida que no debe haber nada de levadura, y que debe ser una vida que no le teme a que su vida sea expuesta a la luz, porque es una vida limpia, que no oculta nada. Ese debe ser nuestro propósito. Y como decía hace un momentito atrás, Dios no busca perfección intachable, sin fallas, sino un corazón transparente, que no encubra el pecado, sino que viva y camine
Hermanos, y para ir terminando, y es muy importante estas palabras finales, para ir cerrando. El pecado nunca se queda pequeño. Es como una bola de nieve, ¿no? ¿Saben la bola de nieve cuando comienza pequeñita? Pero a medida que va avanzando, se hace súper grande. Difícil de tenerla, ¿no? Lo que empieza como un pensamiento sutil, si se alimenta, se convierte en un hábito, luego en un estilo de vida y finalmente una destrucción para ti y para quienes te rodean. Hermanos, hoy es un día y este es el momento para revisar nuestro corazón. Toda esta palabra que se ha puesto en mi corazón, que Dios ha usado, ¿no? Todos los días que estuve con dolor ahí, cuando salió ahí y la vi, aquí está. Esto el Señor quiere compartir el domingo, pero muchas veces es como lo más difícil, ¿no? Sobre qué se va a compartir el día domingo, ¿no? Sobre esto de compartir. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. No podemos decir nosotros, no, esta palabra es para ti, esta palabra es para ti. No es para mí, no, es para cada uno de nosotros. Y es el momento en que debemos revisar nuestro corazón y mirarnos al espejo de la palabra del Señor para que veamos cómo estamos. Hay algo ahí que esté guardadito. Hay algo ahí que lo tengo oculto ahí, que nadie sabe. Y que no quiero que dejarlo ir. Debemos revisar nuestro corazón, identificar esa levadura, ¿no? Que es pequeñita. La levadura no es algo, una porción muy pequeña que se integra en toda la masa. Debemos identificar esa levadura, quizás no estemos viendo aquello, quizás sí, o más adelante, como dije anteriormente. Identificar aquello, si hay alguna área en nuestra vida, alguna actitud, algún pensamiento que hemos estado justificando por ser pequeño, ¿no? Que lo miramos en menos, ¿no? Pero si hay algo ahí, un pecado oculto, lo que haya, que sabemos que no está bien, lo debemos identificar, lo debemos exponer, ¿cierto? Delante del Señor, delante de alguien quizás que tenga confianza, que te pueda ayudar, delante del Señor también, y limpiar aquello, abandonar esa práctica o eso que está ahí, eliminar esa levadura. Trae ese pecado a la luz de Cristo, no lo escondas más. Y por último, camina en libertad. Dice aquí, quiero decirlo textualmente, recuerda que Cristo ya pagó por tu libertad. No vivas atado a lo que Él ya destruyó en la cruz. Hermano, si esta es una lucha que llevas por mucho tiempo, déjale esta lucha al Señor. Presenta
preséntala en esta hora delante del Señor y dile: Señor, aquí yo estoy luchando por años con esto, y me cuesta. Sé sincero con el Señor, preséntale tu corazón tal como has venido, y pídele que Él te fortalezca, y toma la decisión de limpiarte de esa levadura que puede estar afectando tu vida y también de los que te rodean, son parte también de tu vida y de tu familia. Ponte de pie, hermano. Gracias, Señor, gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque, Señor Dios, tú muchas veces nos hablas palabras así fuertes porque tú nos amas. Porque no quieres que sigamos viviendo de la misma forma. Tú quieres que vivamos en santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Señor Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios, a vivir en santidad. Ayúdanos. Quita de nosotros toda mentira, toda obra del enemigo, que así como le dijo a Eva que comiera de esa fruta, que no iba a pasar nada, que al contrario iban a ser como Dios. Fue una mentira, y tanto Eva y Adán no minimizaron lo que tú les habías hablado y las instrucciones que les habías dado. Y así vino una consecuencia para toda la humanidad, de la cual estamos nosotros viviendo también. Pero Señor Dios, tú nos hablas por esta palabra y en nosotros está el obedecer. Señor Dios, para poder vivir en santidad, poder vivir para ti, poder disfrutar de esta vida cristiana. Señor Dios, porque Dios, cuando hay levadura en nuestras vidas, cuando hay pecado, aunque sea pequeño o sea grande, no disfrutamos de la vida contigo, Señor. Y van a haber consecuencias, y aquí nos estamos preparando para vivir un día contigo en la eternidad. Y si no lo tomamos, seguirá esto. Nos vamos a perder todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tú vienes a buscar una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que te ama de verdad, que es consecuente con su fe. Por eso, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, y aún los que no están aquí, Señor, tú les hables, tú obres en sus vidas. Gracias, Señor, gracias. Si tienes ahí un momento en que quieras abrir tu corazón con el Señor, abre tu corazón delante del Señor. Preséntale eso que te está afectando, esa levadura o eso por lo que estás luchando en tu vida. Preséntaselo, Señor, preséntaselo. Identifícalo. Recházalo en tu vida. Déjalo ir. Déjalo ir. Que el Espíritu Santo va a venir con su gracia, su amor, su poder, te va a fortalecer, su presencia. Va a hacer cambios en tu vida, en tu corazón, en todas las áreas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, oh Dios, porque esta palabra, tú la entregas siempre. Tu palabra tiene un propósito, que es hacernos más como Jesús. Que es hacernos más como Jesús. Ayúdanos a ser más como Jesús. Ayúdanos a ser discípulos de Cristo, a llevar la cruz, seguirte, Señor, pagar el precio, estar dispuesto, Señor, oh Dios,
no vivir una religión, Señor Dios, sino vivir la verdad de Cristo en todo lo que hacemos, Señor Dios. Protégenos también ante las artimañas del enemigo, protégenos. En el nombre de Jesús yo oro en contra de todo lo que el enemigo ha querido hacer a través de la vida de mis hermanos y de mis hermanas y sus familias. En el nombre de Jesús te pido, Señor, oh Dios, que tu presencia, que tu gracia, que tu poder, que tu luz alumbre cada hogar, cada familia y traiga libertad, y traiga sanidad y traiga restauración, Señor Dios. Oh Dios, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias. Expresa su gratitud delante del Señor. Si en esta hora le ha entregado al Señor eso que estaba ahí, que no debía estar, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Comienza a pensar como Pablo, que decía que estaba seguro. Esa convicción que él tenía, ni la vida ni la muerte lo iban a separar del amor de Cristo, ni ninguna cosa creada, ni ninguna cosa por crear, ni nada lo iba a separar del amor de Cristo. Tenga esa convicción, viva para Dios en fe, en santidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.